acá estamos, nueva emisión de HDP, hablemos de política. 2 minutitos pasadita a las 6 de la tarde este 4 de abril, con una semana, como siempre saben ustedes, plagada de novedades, temas políticos, sociales de actualidad que la Argentina nunca deja de regalarnos. Y la verdad que hoy nos estamos dando un gusto porque hace un tiempo que teníamos ganas de tenerlo. Siempre a Juanca también lo vamos a presentar un ratito. Yo le venía insistiendo que tenían a hablar con Julio. Bueno, para aquellos trasnochados, nos acompaña hoy Julio Plumato. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, creo que Julio necesita presentación, está bien, es una persona hartamente conocida, con lo cual ya... ¿Cuántos años hace, Julio, que estás al frente de la Unión? Al frente del gremio como secretario general, ya van a ser 35. Un ratín, un ratito. Escúchame, Julio, ¿sabes que la justicia, bueno, obviamente que es un palo muy cercano al tuyo, sos un tipo que la conoce a las anchas y a las largas, pero últimamente, estos últimos meses, nos viene dando unas novedades un poco... unos sacudones, y quería saber qué pensabas. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué sensación tenés de ayer con respecto al voto del Congreso, a las designaciones de 2 jueces de la Corte? ¿Qué sentiste? ¿Qué visión pudiste más o menos hoy digerir durante todo el día? Bueno, en principio hacer un poco de historia, ¿no? En el caso del hijo, es un hombre de la justicia. Creo que la Corte necesita que haya gente de la propia justicia, desde que no está, se olvidó de la Hayton y bueno, desde que falleció Carmen Argibay, no hay gente de la justicia. Y la Corte tiene 2 funciones fundamentales. Tiene 2 funciones fundamentales. ¿Está bien el tono? Díganme Sí, ustedes. perfecto. Sale genial. 2 funciones fundamentales. La primera es el más alto tribunal de justicia de la nación. Esto, digamos, las decisiones de fondo, ¿no? Pero además es la cabeza del Poder Judicial. Y como tal tiene una responsabilidad como cabeza del funcionamiento general de toda la justicia, ¿no? Y para este aspecto, fundamentalmente, es imprescindible que haya gente de la justicia. Porque la justicia, como nosotros decimos, está en una situación absoluta de emergencia de todo tipo, edilicia. Bueno, fíjate la cantidad de tribunales que están sin sus magistradas, fiscalías, todo esto. Y por eso es fundamental alguien que conozca, ni más que un juez que tiene la visión de la trinchera y todo. Para nosotros era fundamental. Siempre pensamos que iba a ser una mujer. Pero en esto quiero decir y ser claro, el decreto de Néstor Kirchner daba 30 días al gobierno para mandar la propuesta cuando se pusiera una vacante. Alberto Fernández no lo hizo. Pero después los que salieron a criticar el envío del hijo, diciendo que tenía que ser una mujer, criticando este gobierno, no lo hicieron con Alberto Fernández. Nosotros sí lo planteábamos en ese momento, porque decíamos que... Y entonces me decían que no tenían los votos. Y yo decía, no importa, pero mande una mujer, pues todos pensamos que iba a ser mujer, una mujer de prestigio, y después sea la oposición la que cargue con la responsabilidad de no hacer lugar a esto. Claro, pero por lo menos proponerla. Pero pasaron 2 años y sin una propuesta del Poder Ejecutivo. Llevamos, para el tema ya llevamos 7 años sin Procurador General de la Nación. Es verdad. Llevamos casi 15 años sin Defensor del Pueblo. Vos sos joven, pero cuando se modificó la Constitución del 94 y se instauró la figura del Ombudsman, el Defensor del Pueblo, todos se rasgaban la vestidura sobre la importancia que tenía ese rol, esa función y todo. Y hace 15 años que no tenemos Defensor del Pueblo nacional. Es un cargo, que llevaba el de la oposición, ¿no? Yo me acuerdo de Despuy, es un cargo que lo asigna la oposición. Claro. Y bueno, la cuestión es que, es todo una fragilidad del sistema judicial grande. Bueno, nosotros obviamente al hijo, porque a mí me decía, no, una mujer sí, pero si no es mujer... y hay una persona que le va a hacer mucho bien al Poder Judicial, a García Mancilla no lo conocía, pero
Nosotros estábamos con el hijo y todos los judiciales contentos con la figura del hijo. Pero bueno, como pasa la cosa en la política, era un momento que iba a ser, después le dicen que no. Hay que hacer una coherencia. Macri siempre dijo que no. Macri y el diario La Nación. Siempre jugaron con Pero operaciones. quizás lo que está en juego también son las formas, ¿no? ¿No te parece que las formas no fueron prolijas por un tema de decreto? ¿Por qué no se hizo lo mismo a través del tratamiento que corresponde? Bueno, pero se trató. Ahora, lo del decreto de José sería que García Mansilla que entró. El hijo Es no una está. locura, senadores Li- obtuvo Pero el votos. hijo no está. Pero el hijo tenía para ser tratado, tenía el dictamen de comisión. Sí, nunca llegó a Antes jurar. del decreto. Nunca llegó a jurar. No, nunca llegó a tratarse Claro. la ratificación. Así que, y eso pasó lo mismo. Macri no puede decir Pero el rápido. voto igual en senadores no obtuvo los votos, fue bastante contundente. ¿Quién? Le votaron en contra ahora. Sí, pero por cosas políticas. Porque muchos que votaron en contra y habían firmado el dictamen. No entiendo. Entonces, es decir, acá se dio vuelta a Cristina Kirchner una vez que, después que pasó lo de la criptomoneda, el escándalo de la criptomoneda, pero no se puede jugar con esta inseguridad de tener una justicia que está manca. Por eso digo, Macri fue coherente. De primer momento operó en contra del hijo, pero no fue así la cosa dentro de Unión por la Patria. Incluso hubo muchos senadores, varios senadores de Unión por la Patria que sí votaron. Después se dieron vuelta en el aire. No, digamos. votaron a favor del hijo. Votaban a favor primero y... No, votaron a favor ahora. Ah, ahora en esta Ayer, segunda. sí, hubo senadores. Sí, el hijo tuvo muchas menos votos negativos que García Mansilla, digamos. Eso Cuando- Cuando uno no ve leí la- cómo fue, no leí la diferencia. Cuando uno ve la votación, García Mansilla superó los 50 votos negativos y creo que el hijo anduvo por 41, 48, o sea, una diferencia. Sí, igual es de una votos. situación medio inédita, ¿no? Porque Mansilla juró, el Senado le está diciendo que no, el hijo, a diferencia por esto de la licencia, que no quiso renunciar a su posición de juez federal, no llegó a jurar. No, pero bueno, García Mansilla ahora está en la discusión si tiene que hacer, ¿viste? Con eso toda la biblioteca Sí, está de un lado y del otro. Sí, porque acá Ramos Padilla le tiró una cautelar diciendo que se Sí, abstenga pero de firmar. ¿cómo un juez no puede cuestionar a la corte, viste? Sí, ese Eso como un es- rango Pero, perdón, inferior Julio, está cuestionando. Pero, ¿cómo? mira, acá decimos que la justicia está politizada porque a los jueces los elige la política. Cierta parte, Senadores. No, Senadores, mucha parte de no, los a los jueces de la corte, pero a los jueces en general los elige. Entonces tenés jueces afines a Macri, tenés jueces afines a Cristina. Y eso, Julio. Ramos Padilla no es un juez independiente, ¿viste? No, Juega, claramente, no, eso lo sabemos. juega abiertamente. ¿Y eso ¿Tenemos alguna forma, Julio, o cómo se por ahí en otros países vos tenés conocimiento de que no se pueda politizar tanto la integración del Poder Judicial? Pero ¿sabes qué pasa? El problema, para mí, en la Argentina de hoy, que la política está cuestionada en la Argentina y está fragmentada en 1000 pedazos. ¿Cómo llegás vos a hacer las 2/3 partes? Es un trabajo inviable, ¿viste? Bueno, pero eso tiene un porqué, ¿no? También que es un tema de consenso. A mí en lo personal, y creo que somos hombres de la democracia y del derecho, esto de nombrar jueces por decreto es bastante abusivo. Yo por un lado estoy No, feliz pero de que le fíjate pusieron un vos, freno. fíjate vos, Macri nombró a Rosati Se echó para atrás. por sí. decreto, después lo trató en Congreso y salió. Exacto, Y exacto. salió. Pero ahí había un manejo en el Senado que era mucho más racional. Ok. Mucho más racional. Tenías dos referentes, como era Pichetto y Pinedo. Más, estaba acordado, había consenso en el Senado sobre la figura del procurador, Ok. que iba a ser el fiscal Raúl Ple. Ujú. Y después Macri manda a la doctora Güenes de Roca. Yo no la cuestiono, pero Claro. pues no puede mandar a alguien sin consenso. Ahí se rompió todo y seguimos hoy. Después vino lo de Rafeca, que primero la oposición decía no hay que votarla. Después cuando se peleó con Cristina, la oposición decía no, queremos que sea Rafeca. Un mamarracho todo. Cuestión que no fue nadie al final. Porque Seguimos sin procurador, ¿viste? Y el procurador hoy es una figura central. Clave. Porque y mucho más en materia penal, porque al estar en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal, Ujú. el procurador es el que dirige la acción criminal. Él determina qué causa investigar y cuáles no. Entonces, es una figura central, tiene que salir
de un consenso. Porque además la Corte no es unipersonal, pero el procurador sí es unipersonal. Claro. Y con tamaña envergadura y tamaña responsabilidad, que serio que no lo haya. Así que yo creo que, digamos, hay una fragilidad política por el caos que son los partidos políticos. Hoy tenemos mucha gente que vota en contra. No está afincada en el tema de los partidos. Yo que soy peronista, nosotros sacamos el año pasado, reeditamos el modelo argentino para el proyecto nacional, y vos lees eso y vos decís, bueno, acá los que están en política miran para otro lado, porque les dice, es tan fácil gobernar leyéndolo a Perón que... Sí, cambió el mundo, ¿no? Cambió el mundo, pero algunas premisas se mantienen. Sí, pero lo fundamental se mantiene, ¿viste? Es lo fundamental se mantiene, porque vemos, desde aquella época para hoy, puedo decir, la realidad de la Argentina cayó en picada, ¿viste? Y lo ves en todos los temas que podés hablar, ¿viste? ¿Cuándo sentís que fue el quiebre? Yo tengo entendido que vos fuiste bastante opositor a lo que eran los gobiernos del menemismo, de los 90, fuiste bastante crítico contra todo eso. ¿Cuándo sentís que fue el quiebre que decís, también bueno, has pasado una situación muy fea en la dictadura? No, fue un cúmulo de desgaste, ¿eh? Porque tenés, primero, quieras o no, después lo querrán reformular a Alfonsín y lo que sea. Pero Alfonsín desilusionó a su propia militancia joven. No, fuerte. Que acordate de haber una euforia de militancia radical en esa época. Y no contempló las expectativas. Los trabajadores, ni te cuento, pues la primera ley, como veníamos 7 años de dictadura, el movimiento obrero resistiendo a la dictadura, y la primera ley de Alfonsín hacer bolsa al movimiento obrero, ¿viste? Que la perdió la votación, pero fue la primera ley. Mira, el problema más importante en la Argentina era desarmar el movimiento Igual obrero. en ese momento era el juicio a las juntas, ¿no? En eso Sí, era pero el una juicio a la demanda Junta sí, social pero muy importante. el juicio a la Junta sí, pero la otra fue la ley Mucci. La ley Mucci en ese momento. Más, antes que se hiciera el juicio a la Junta, ya fue rechazada la ley Mucci. Entonces, él tuvo la decisión del juicio a la Junta, pero después el primer tema operativo fue eso. Y después el otro cuestionamiento, que ahí fue una justicia que fue independiente realmente en ese momento. Porque Alfonsín, si vos ves el programa, otra cosa, en aquel entonces los partidos tenían programa. Hoy el programa, por una cosa, lo tienen en la Secretaría Electoral. En la Secretaría Electoral que tienen que depositar el programa. Pero la gente ni se entera de lo que piensa. Hasta incluso Comene, que fue el primero, dijo, si decía lo que iba a hacer, Sí, no me votaba nadie. Ahora directamente ni dicen. Hacen lo que quieren, no le importa lo que... ¿Me entendés? Ahora es decir, la decadencia ha ido en línea Bueno, recta. Julio, ¿no? pero tienen, eso es lo curioso, que es para un análisis, para una Pero- autocrítica, que tienen legitimidad. Al menos hasta hace ¿Qué? 2 minutos tiene legitimidad. Digo, Sí. al preguntarse, hacer un mea culpa, evidentemente en algo ha fallado también un poco el peronismo, un poco No, bastante. ¿qué te estoy diciendo? Sí. Acá fue la degradación. Es decir, yo siempre digo, Milei no llegó por regeneración espontánea. El otro día yo estoy dando charlas sobre el modelo argentino, y yo decía, Perón, el genio de Perón fue el primero que planteó el tema del calentamiento global y todo el tema ecológico acá en la Argentina, por lo menos a nivel de la política. Pero Sí. toda la doctrina peronista, como decía él, es simple y sencilla, la entiende cualquiera. Vos decís, una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y después sobre eso escribí 20 libros de cada consigna, pero ahí sintetizó en una consigna. El eje filosófico del peronismo, que dice, también se resume en una consigna, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, donde equilibra la realización del individuo como persona, pero en el marco de una realización general. Bueno, obviamente no vamos a esperar que venga contra Perón, pero se ha tergiversado el mensaje, ¿no? Perón decía que cada argentino produzca mínimamente lo que Sí, consume, tal y cual. eso va claramente en contra de tal la cual. necesidad. Pero lo fundamental es los que gobernaron en nombre del peronismo, ¿viste? Porque yo siempre digo, yo soy un defensor de los derechos humanos, pero en toda su extensión, no solo la vida y la libertad. Pero es como que
en la democracia se desagregó los derechos humanos. Era solo el juicio a los genocidas. Claro. Y no es así, porque yo siempre decía que los genocidas no eran unos locos asesinos que se salieron a matar gente. Vinieron a implantar un modelo. Yo siempre digo que el 2 de abril del 76 es más importante que el comunicado número 1, que fue el discurso de Martínez de Oz. Porque algunos dicen, no, estaba la violencia política, vino a combatir las guerrillas y todo. Pero Martínez de Oz no habló de eso. Dijo, vinimos a dar vuelta de página la historia argentina, la historia económica argentina. Nos planteó un proyecto a corto plazo. Y la represión estuvo dirigida a neutralizar la oposición, fundamentalmente el movimiento obrero, al plan Martínez de Oz. Pero no lo digo yo, lo dice la orden de batalla, del Estado Mayor Conjunto, que en ese momento era Viola, el jefe de Estado Mayor Conjunto, la orden de batalla, abril de 77, él dice clarito que el objetivo era garantizar el éxito de Martínez de Oz y la represión tenía que estar dirigida a neutralizar la resistencia fundamentalmente obrera a la política de Martínez de Oz. Bueno, después lo volvieron a repetir en los 90 con ramal que cierra. Bueno, pero te digo, porque que Menem, ya sé, lo habré dicho, pero las leyes de la dictadura aún hoy siguen vigentes. Eso, tío. Leyes fundamentales. Yo siempre ya cuando murió el mismo año Videla y Viola, digo, se habrán muerto, condenado y todo, pero cagándose en la risa, porque los que vinieron a hacer en Argentina lo hicieron. Claro. Aparte de matar gente, ¿no? Porque mataron gente para eso. Pero las leyes que ellos generaron están en pie. Entonces. ¿Y notás similitud de Julio con el programa de ahora? No, corregido y aumentado. Porque se enoja, se pone loco cuando lo comparan con Martín. No, pero está la comparación hecha. Es una línea histórica. Hay un discurso que es muy parecido. Es una línea histórica de Martínez de Oz, Menem Cavallo. Después, bueno, dejarlo de la Rúa porque siguió el mismo camino, pero ni lo contemos. Y después Macri, y esto. Y esto es peor todavía. Te digo en qué, por ejemplo, o es ya el avance en la degradación. Porque durante la dictadura hubo algo que Martínez de Oz no pudo avanzar, que es a destruir a las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque había una tradición en las Fuerzas Armadas del proyecto industrial de Perón. Y las Fuerzas Armadas seguían muchas fabricaciones militares, a todas las que eran empresas del Estado. Entonces, eso le pusieron el coto. Esto no. Pero ¿qué hizo Martínez de Oz? Metió a liberales a manejar todo esto que fundieron las empresas del Estado. Y las usó como garantía del endeudamiento que está demostrado que era fraudulento ante todos los medios internacionales. Entonces, y este ya viene a arrasar pero con todo. Julio, en esa época había producción, digo, por lo que me cuenta mi madre, que también en los tallercitos la gente trabajaba más o menos, Claro, había consumo. Hasta en ese lados. sentido no había tanta pobreza. Pero yo te digo, 75 es el nivel más alto del salario real en la Argentina. Hoy estamos años luz de ese tema, en términos absolutos. Pero te sigo. Independencia económica. ¿Cómo va a tener independencia económica con un sistema financiero que saquea la riqueza de la Argentina y te quita poder de decisión? Porque el ahorro de todos los argentinos, en el modelo de Perón, era dos funciones: financiar el consumo, no el consumismo, porque Perón critica, tenés que tener una idea para vivir. Cuando es el consumismo, lo dice Perón claro, estamos en la figura del hombre niño, el que quiero, que eso es lo que se instaló en estos 40 años, ¿no? El consumismo. Pero decía, hay que financiar el consumo popular, que todo el mundo pueda acceder a los medios para tener una vida digna. Y después el resto, que es mucho más, a la inversión pública, al desarrollo de la Argentina. Ese era el sentido del ahorro popular. Con Martínez de Oz y con esta ley, y hoy sigue, se transformó esto en un botín del saqueo de la usura financiera internacional. Por eso vos tenés, ¿cómo puede ser? Tenemos 40 y pico años de democracia, y lo único que tenemos es
vamos a ser 41 desde la dictadura. Vamos. Tenemos que la pobreza creció exponencialmente, a medida que Igual pasaba es los engañoso, gobiernos. ¿no? Porque lo que era en plata dulce, porque parece, el modelo es como que funciona 5 años y después trae un caos en plata dulce cuando iban a Miami, el DM2 de los 90, y después eso termina en un caos que es engañoso. Obvio. En el momento, claro. Pero estas políticas siempre terminan mal. Terminaron mal con Macri. Escúchame, a Caputo, que el ministro de Economía, lo echó el Fondo Monetario. Porque usó la plata nunca a ningún país del mundo le prestaron lo que prestaron a Macri. Y chocó el autito, ¿viste? Sí, eso es increíble. Vos, Chocó Franquito, querías apuntarle algo, ¿no? Si no cree que Argentina mostró estos últimos 20 años, 25, No, pero me dejás terminar con sí, el perdón. concepto. ¿Por qué? Entonces, el que no hace independencia, con esa ley es imposible la independencia económica. ¿Y cuál es la tercera consigna? Ni te hablo de los derechos de los trabajadores que han venido golpeados en todos estos años. Es la soberanía política. No puede haber soberanía política cuando que le instaló Martínez coherentemente, pero después volvimos a la democracia y seguimos el mismo camino, que es claudicar de la jurisdicción en los convenios internacionales, en los contratos internacionales. La prórroga de jurisdicción es central, porque Martínez es lógico, era todo para afuera. Pero después todos los gobiernos, que siguieron, todos los convenios internacionales, entregaban la jurisdicción, o no a cualquier país, a Nueva York o a Por eso Londres. tienen, porque pues, si no, no te invierten. Lo que ellos dicen es, si vos no me Mentira, das esa- claro, ahí no está. todos los países, es una mentira. La seguridad jurídica, lo que ellos dicen es, yo soy Exxon, voy a invertir a Vaca Muerta, Sí. pero yo no voy a ir con la jurisdicción Vos ponés de las Argentina. convicciones. Mira, cuando estuvo Evo Morales en Coso, que te dijo, nacionalizo todo, ahí negociaron todo. Tiene Depende. un costo. Entonces, Si vos tenés gobernante patriota, vos ponés las condiciones. Si acá se la pueden llevar con pala igual, pero respetando condiciones. Y fíjate, estamos invictos. ¿Qué juicio ganamos en Londres o en Nueva York? No, Perdemos todos los escuchá, juicios. Juli, cuando lo escuchaste a Milei lo que declaró sobre Malvinas, Bueno, eso te iba a decir. te desmayaste, ¿qué Yo hiciste? estaba en Tierra de Ah, vos Fuego. estabas. Y estaba en los actos. Bueno, votar con los pies, no sé qué así, dijo, no sé así qué fue la quiso decir. respuesta. No, es la teoría de Inglaterra. Es la teoría de los ingleses. Que hay que escuchar la opinión de los habitantes. Y eso Está bien, pero lo ves bien No. o lo ves mal. Pero ¿cómo no? No, porque no es una población autóctona. Es una población plantada. ¿Vos sabés que Perón, hablando de Perón, tuvo la oportunidad de la tercera bandera y hubo un convenio y él no quiso hacerlo? Es un debate que ya viene historia. Igual claramente son argentinas. no son tuvo argentinas. oportunidad, pero estaba muy avanzada la negociación cuando se murió Perón en el 74. Estaba muy avanzada, porque como le pesaba Malvinas a los ingleses económicamente y todo, Claro. y Perón estaba dispuesto a comprarle. Pero digamos, en la línea de las Naciones Unidas, por eso está lo mismo como una isla, ¿viste? De África, que ahora Sí. se la dieron, y el mismo caso de Malvinas, le tuvieron que devolver. ¿Por qué? Porque la población no era propia, había sido implantada. Y acá la población de Malvinas fue implantada Claro, por los ingleses. claro. Entonces, no vale la autodeterminación ahí. No vale es una Está bien, doctrina está bien. sobre el colonialismo que tiene las Naciones Unidas. Y bien de los ingleses, ¿no? Pilotar Obvio. viejo, Sí. claro. Entonces, y bueno, por eso. Y ese no sabe la reacción en todo. Lo quería matar. Y las Está declaraciones diciendo que del la tacha- intendente, del gobernador, del intendente de Grande y del intendente de Ushuaia fue categórica. Pero no hay meterse porque- con esa fibra, ¿no? Decir que la Thatcher fue la mejor líder de la historia. Bueno, Meterte te iba a decir, con bueno, ahí cosas- completás. Entonces, ¿cómo vas a decir acá así? ¿Viste? Cuando- No, porque él cree que todo lo que dice está bien. ¿Viste? Y estaba rodeado de todo un aura que con la estafa de las criptomonedas fundamentalmente, se empezó a resquebrajar. Yo digo que los mileístas, salvo que están en un cargo de gobierno, pero en general la gente, porque votó todo el mundo Sí, lo a votaron, Milei. eso. Yo entiendo que el argentino que estaba en la lona, que no tenía derecho, cuando le prometían vamos a defender los derechos y él te debería quitar, eso dice, ¿qué derecho? No tengo nada. ¿Viste? Entonces vamos a ver qué hace este. Pero eso prendió
como un rechazo a la política. Te hablo del mundo del trabajo. En gremio que tenemos como el nuestro, un nivel salarial digno. Y sin embargo la mayoría votó, pero votó por rechazo al desgaste de la política. Votó. Y hoy, si hoy sigue conservando altos niveles para lo que está haciendo de aprobación, porque no dio respuesta a la necesidad de la gente, sino todo lo contrario, es porque la gente no quiere volver para atrás. Y mientras no aparezca una alternativa nueva, esto se va a profundizar. ¿No Entonces, cree que Cristina hoy conduzca el Partido Justicialista, al que más le conviene es a Milei. ¿No cree que parte de este apoyo de la población hacia Milei es en parte por el cumplimiento de ciertas soluciones que él traía, como por ejemplo con la inflación, que es una de las banderas más fuertes del gobierno y que hoy está bien, entra en una nebulosa por un contexto internacional complicado, pero la gente cuando va a los resultados ve resultados en datos. Después entiendo que haya un sector de la clase media que hable de que su realidad sigue parecida o igual que antes, porque fue un sector en el que se le subió en gran nivel las tarifas, la prepaga está mucho más caras que antes de que asuma Milei porque venían muy congeladas, pero no cree que el apoyo hoy sobre todo sigue estando en los sectores más bajos de la población. Yo no es mecánico esto, yo no lo creo. ¿Sabes por qué? Porque todos mal o bien servicios pagan, todos los argentinos. Y el aumento de los servicios, aun cuando la estabilidad sea, los mata porque no tienen plata para consumir una vez que pagaron los servicios, salvo que se cuelguen, ¿me entendés? Y fíjate que todos los datos del consumo van bajando y teóricamente si la inflación bajó tendría que haber una recuperación del consumo. Perdón, Julio, ahí tengo que disentir. Hay muchos datos mismo del INDEC, de la Cámara Argentina de Comercio, que hoy dan creciendo el consumo. Y yo creo que en eso se... No te equivoques. Está creciendo el consumo si lo comparás en febrero con febrero del año pasado. Porque ahí fue la gran recesión por el golpazo, el 25% de inflación lo metió Milei, con el fantasma de la hiperinflación, pero el que pegó un sogazo en diciembre y en enero fue Milei. Fue un sinceramiento, más que un sogazo inventado por Milei. No, mentira, no fue un sinceramiento. Fue un Se lo dice sinceramiento, cualquiera. No fue un sinceramiento, fue una transferencia brutal de ingresos, querido, de los sectores asalariados, del conjunto del pueblo hacia los sectores poderosos. Julio, ¿no le parece que es un sinceramiento cuando venís con precios pisados, cuando venís con las tarifas reguladas y con el dólar? No se justificaba nunca una devaluación del 25%. ¿No lo justifica la brecha cambiaria que había, que era del 140%? No lo justifica. No lo justifica la pérdida de reservas y una posible corrida al dólar y otra hiperinflación. No lo justifica. Y fíjate vos, de esa devaluación brutal que trajo inflación, vamos, de quien quería cerrar el Banco Central, ahora vamos al rey del Banco Central, porque estamos pidiendo préstamos. Lee lo que decía Milei del Fondo Monetario. Lo leí y ¿qué decía Milei del Fondo Monetario? Lo sigue sosteniendo. Que la deuda es condenar a las generaciones futuras. Y no hay de darse 20.000 millones. Bueno, Julio, pero si usted tiene un país en las condiciones que heredó Milei y que hasta el día de hoy pero, tiene... Pero escúchame. ¿Me deja desarrollar esta idea dale, respecto al préstamo? Hoy Argentina tiene una necesidad de dólares grande, una necesidad de mostrar una confianza en el balance del Banco Central grande, porque hoy no podemos acceder a préstamos al mercado internacional para financiarnos y rolear la deuda, que es lo que hace cualquier país común del mundo. El año pasado se compraron 20.000 millones, un poco más de reservas, y el 75% fue para el pago de deuda. Entonces, vos hoy necesitas esos dólares para mostrar una confianza macroeconómica y cambiaria que te genere una baja en el riesgo país. ¿Cómo se compraron? ¿Cómo se compraron los dólares? Con emisión. La emisión que hubo el año pasado fue brutal. Fueron billones y billones
de Porque peso No argentino. iba de la forma, Julio, Porque, no iba de la Julio, forma. Pero Julio, el que yo lo decía, entiendo. Pero el Julio- que decía Que no iba a emitir. cero emisión, ¿o no? Que Pero no- bueno. No iba a no. emitir. A lo que Él nunca sí- dijo que en el día 1 no iba a emitir. Te dejaron 3 bases de pasivos remunerados en el Banco Central, que de algún lado hay que Ay, sacar los pesos. la culpa la tienen los jubilados para No, cagarse la de hambre. culpa lo tiene la gente que La manejó culpa el la país. tienen los que trabajamos y tenemos cosas. La culpa lo tiene la gente que manejó el país estos Y lo que últimos manejó el 4 país son años los beneficiados, querido. y generó deuda a futuro. Pero perdóname, vos te pensás que los bancos perdieron, ganaron como los locos. Nunca pierden. Vos pensás que el capital concentrado perdió cuando hay inflación. Pero los bancos no pierden nunca en este país y de hecho son salvados Pero ahora, siempre por el en la Estado. malaria que tiene toda la gente, ¿quién se benefició de esa malaria? Las minorías, querido, las minorías. ¿Pero qué le decís, Julio, a este rango etario? Que Sí. Franquito tiene 21. 21. Con lo cual, están parados en extremos opuestos de la historia Sí, argentina. pero Y está bueno. nosotros tenemos una juventud que piensa distinto que él, ojo, Claro. No es que los jóvenes piensen de una manera. No. Aparte. Y hay muchos, mira, incluso los que están con la criptomoneda ahora están siendo un estafador. Sí. Yo no Hoy- veo eso. hoy- De no, hecho, no, yo hago pero hay militancia muchos que sí. juvenil. Yo hago militancia Pero- juvenil y Y veo ahí un yo apoyo ta- fuerte de la Nosotros juventud tenemos hacia el una presidente. juventud muy importante que se reúne siempre y está hablando de las puteadas, porque no hay proyecto de país, no hay nada. Por este camino, viste, el Papa Francisco lo definió bien, es el flautista de Hamelin. Cuando vos te des cuenta que nos destruyeron, te vas a arrepentir como pasó con Menem, como pasó con Macri. Siempre hubo gente que confió en esos cambios y en ese discurso que además... Pero hay tiene gente que viene la confiando facti- hace 20 años en cada presidente que ponen. ¿Qué? Que la gente viene confiando en el presidente que ponen hace más de 20 años y hace 20 años nos vienen defraudando. Y va a pasar lo mismo con este. Porque estas políticas no son nuevas, querido. Pero usted perdóname. tiene una opinión respecto a va a Pará. hacer lo mismo con este. Le quedan 3 años de gobierno y en un año y Pero algo con lo mostró que digo, resultados ¿qué- positivos. ¿Qué querés? ¿Qué resultado positivo hay? Para los grandes capitales, seguro. Está bien, usted tiene un Fíjate, discurso... Ni copia de Trump. Trump Pero es nacionalista. Usted Este habla de los vende la grandes, patria. usted habla de los grandes capitales y ¿Vos hace estás de poco acuerdo? salió el informe de desigualdad y hoy la desigualdad es menor que cuando se fue Alberto Fernández. Mentira, no es peor. Pero si cada persona habla desde su percepción personal, cerremos Perdóname, yo soy las dirigente. universidades. Perdóname, yo soy dirigente y tengo responsabilidad. Hay mucha gente que tengo que defender. Yo no me defiendo solo ni en mi bolsillo, como hacen todos los que rodean a mi ley. Bueno, tiene la percepción de su micronúcleo. Con la trimomoneda. Decime el estafa. ¿Vos te parece que un jefe de Estado puede estar en una estafa brutal como hicieron en 4 horas? ¿Qué pensás de la estafa de las criptomonedas? De hecho, yo di mi opinión acá sobre el caos de las criptos y dije que es un error serio y que las cabezas de ese círculo cercano de Milei tienen que rodar porque Sí, Milei, es el un primero. despropósito que pasa en este país. Milei antes de ser presidente hacía propaganda por las criptomonedas. Y ya hubo un anterior coso que el asesor y cobraba, que hizo una estafa en 2022. Claro, vos no te podés esquivar. No, y si vamos al caso de Libra tampoco hubo novedades. Porque vos decís, estamos de acuerdo en que sí tiene que haber alguna consecuencia o algo. Él tampoco es que emitió ningún veredicto ni dijo, bueno, acá están los Sí, culpables. Pasa que Los culpables están, lo sabemos todos. Bueno, Están ahí. pero no se hace cargo, al contrario, él Pero difundió. perdóname, ¿cuándo empezó la criptomoneda? Estaba planificado cómo iba a ser, querido. No nos engañemos. Partía del tuit hasta que salió el tuit. No tenía movimiento esa criptomoneda. Salió el tuit y con la velocidad que entonces se maneja, en 2 horas ya estaba el desastre. Ahí los propios seguidores, era tal escándalo que los propios seguidores, que están en el mundo informático y todo, empezaron a decir que la habían hackeado. Le hackearon la cuenta. A las 2 horas. Milei salió a decir, no, y reposteó otra vez la cosa para decir, no, soy yo, sigamos adelante. Y recién 6 horas después, o 5 horas después, sacó. Dejó el tendal. Acá los tribunales pueden ser. sí, a la sociedad argentina no la estafó porque de hecho fueron pocas personas No que sabés viven cuánto acá en fue. Argentina que Vos no sabés invirtieron. Igual Julio- No, igual Julio entiendo el sacando mercado la- cripto y No entiendo sabés la cuánto dificultad fue. que hay. No, vos no sabés cuánto fue. Pero parece que sacando de la ustedes, cripto, ustedes al- únicamente saben cuántos son, ustedes únicamente saben los datos de pobreza, ustedes únicamente saben No, yo la no sé realidad de la cuánto. sociedad. No, no, pero- yo entiendo de tu forma de ¿de hablar dónde que me haces sacás la que información? vos crees tener No, no, esa yo mirada. no digo.
¿De dónde sacás la información que fueron pocos los argentinos? Son datos oficiales, de hecho todas las transacciones ¿Qué oficiales? todas las ¿De transacciones, quién? todas las Si no se Igual- sabe todavía el contenido de la billetera. Igual haya, No se sido, sabe. haya sido uno solo, Pero igual de además, grave. ¿a vos te parece que un presidente que hace un estafa internacional, no importa porque a los argentinos los estafó? Eso le da seguridad jurídica. a la No, Argentina. yo no defiendo, Eso le da yo no defiendo, seguridad yo jurídica no a defiendo el Argentina. caos cripto. Argentina no tiene seguridad jurídica hace más de 20, 30 años No, pero- y no es por culpa del caso Libra. Si quieren podemos hablar de cada caso que quitó No, pero seguridad no, jurídica en este pero no, país. pero ahora Pero hablamos el caso Libra no le quita seguridad jurídica a este país. Le podrá quitar credibilidad al presidente, pero seguridad jurídica le quitaron otros hechos, como por ejemplo el avance en Vicentín, como por ejemplo la mala estatización de Pero IPF, como la perdóname. estatización de las ¿Pero qué FJP. pasa del avance Esos en sucesos Vicentín? generaron poca pero discutamos el avance en jurisdicción. Vicentín. Vos estás defendiendo un estafador. No, Está preso lo de Vicentín. Está preso ahora. Yo Lo no- ¿Sabés el vaciamiento que hizo yo Vicentín? no defiendo Yo lo que yo no te defiendo puedo- el caso concreto de Vicentín, Y sino dijiste recién. pero ¿Pero de qué Julio, hablaste, lo que quiero que Vicentín? entienda es que el problema No, pero es discutamos pero Vicentín. espera, ¿me das un segundo? Bueno, Yo lo que discuto es el avance No, constante vos dijiste Vicentín. yo dije O lo dije bueno, yo. ¿se puede charlar acá? Perdón, dijo yo él. te estoy hablando con respeto, te estoy hablando en bueno, un tono. No, déjame- no, pero Estamos no me compartiendo deja ideas, estamos desarrollar mi compartiendo idea. ideas. Dale. Pero yo te Yo, iba a responder, Vicentín. pero yo te voy a decir en el caso concreto de Vicentín lo que digo y después te llené con más ejemplos como estatización de IPF, como de las AFJP, No, como la no especificación en el... No hablaste de IPF. Sí, sí, te quedas fue, en fue lo que Vicentín. dije después. Fue Bueno, a pero continuación de Vicentín. to- Yo no tomemos defiendo, cada caso. yo no defiendo a los dueños de Vicentín. Yo no defiendo la situación, la verdad que no estoy interiorizado a fondo sobre eso, sino a lo que voy es en la muestra al mercado internacional que generan esas cosas. No, no, Muestran un poco vamos- respeto vamos a hablar de sobre, Vicentín. muestra un poco respeto sobre la No, no, propiedad privada. vamos a hablar Entonces, sobre sin Vicentín, propiedad no hay propiedad privada, privada, porque- sin propiedad privada no hay inversión y no hay caída en la Pero pobreza te e equivocás, índices que nos te equivocás. gustan. Mirá, primero, el mercado de grano está absolutamente cartelizado. Eso no es liberalismo. ¿eh? Los precios te los manejan los pools de las cerealeras, para hablar del mercado de cereales. El único pequeño pool nacional era Vicentín. Si vos sabés, Vicentín estafó al Banco de Nación con un crédito que debían pedirse más que ¿lo sabías vos? No. Estafó al Banco Nación. Estafó a 4.500 productores. Y él pretendía quedarse con todo esto y empezar a desprender las partes de su pool, las partes que eran más rentables. Vendía el lomo, se quedaba con el bofe, ¿viste? Con la resaca. Con la resaca. Y ahí era un escándalo eso. ¿Pero no La cree que deuda- fue desprolijo? Déjame terminar. Vos hablaste. Vos ya no Usted sabés. me interrumpió igual. No, pero ya lo sabés, pero yo te estoy diciendo, no sabía el estafa al Estado. Y la deuda, la deuda impositiva que tenía Vicentín con el Estado argentino. Entonces, y la deuda a la propiedad privada de 4.500 pequeños productores, no 200, no 50, 4.500 pequeños. Lo que hizo el gobierno de Fernández, como todas las cosas que hizo el gobierno de Fernández, tuvo mala praxis. Porque lo que tenía que haber hecho ahí, que en un momento después lo planteó el que era gobernador de Santa Fe, Perotti, pero ya era tarde, mirá, cuando anunciaron la nacionalización de la intervención de Vicentín, después se peleaban, la expropiación, perdón, se peleaban a ver quién había tenido la idea. Entre Fernández, el jefe de gabinete, y Sagasti, Fernández Sagasti, la cosa. En ese tiempo, porque vos cuando vas a enfrentar al capital, tenés que hacerlo con inteligencia. En ese tiempo montaron todo de los medios y todo, de comunicación, todo, montaron todo y lo pusieron a Vicentín en víctima. Y como la misión del Estado, porque si no formaban parte, dijo, estos no van a quedar igual. Entonces los 4.500 cagados por Vicentín salieron a la calle a defender a Vicentín contra la expropiación. Pasó todo eso y Vicentín los cagó igual a todos. Se quedó Vicentín y ahora están presos. Uno se suicidó
y 2 están presos. Bueno, pero lo que proponen los yo no liberales defiendo. es por qué yo como Estado, esto es un poco la teoría, ¿no? De No, decir, pero ¿sabes cuál es la ¿por qué me respuesta? tengo que hacer cargo yo como Estado Y porque de tenés- ese de pará, Falco? ¿Sabes? Mira, es la estrategia, si lo hubiera hecho bien, pero ¿sabes qué te hacía? Digo, El que Estado- quiebre, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que proponen, decir, bueno, que el mercado se regula bueno, solo, no, pero que vendrá el otro. Estado cuando no está listo. Si vos tenés un Ele. mercado donde no hay competencia, nosotros tenemos ley de competencia, donde está cartelizado, Sí, donde entiendo. llevan toda la... Si querés habla mucho, no gramo. Yo le echo la culpa cuando se peleaba los Kirchner con los productores Sí, y negociaba con la cerealera. claro. Cuando las mal llamadas retenciones, jurídicamente no existen las retenciones. ¿Sabía? ¿Qué es? Es una expropiación sobre la No, riqueza. las retenciones son derechos de exportación. Está en todo el mundo, existe. Que se le cobra a los que exportan. Los que exportan se lo transmitían a Bueno, los claro, va en productores. contra de... Ellos lo que dicen es, que se vaya Vicentín, vendrá otra, vendrá, no sé, la No, pero no es así, cerealera porque de los Estados Unidos. 4.600 quedan muertos. Entonces, ¿qué? Bueno, Bueno, eso es que es un sistema que, No, que no, desplaza lo gente, que sí. plantea este problema, rematemos el país y no Sí. tenemos patria, ¿viste? Punto. La solución, se había pensado, pero no tenían dos dedos frente los que gobernaron, no hacían peronismo, obviamente, era, porque la idea era brillante, tenía que haber llamado a los 4.600, perdonando la expresión, cagados por Vicentín, Sí. estafados por Sí. Vicentín, era un gran estafador, está preso. Te vuelvo a decir. Pero yo te dije que no lo defendía Pará, Vicentín. Lo metieron preso el gobierno de Milei, Pero Pará. dije que no lo Bueno, defendía pero déjame Vicentín, terminar, déjame No terminar. sé si se entendió. De hecho, Llamás a no los iba al caso 4.600. concreto. Iba a otro, a un ejemplo que tiene Sí, mucho pero más vos el primer importancia. caso que diste, Pero vamos a hablar. acá lo importante, Yo no quiero acá lo hablar- importante es el poco respeto No, a la propiedad privada en perdóname, Argentina no hablemos históricamente. de El avance sobre generalidades. los ahorros de los Claro, argentinos. Ahí no respetaron, Vicentín, la propiedad privada de 4.600 productores. El primero que no lo respetó fue Vicentín. Lo que tenía que haber hecho el Estado. Y eso para- justifica una expropiación, así como sucedió a lo largo de la historia argentina, expropiar ya sea ahorro privado, Era- no, empresas. pero eran delincuentes, están presos. Vos escuchaste lo que dije. Y bueno, pero Era- justamente la justicia tiene que ser la que dictamine. Y bueno, pero ahí estaba estafado el Estado Pero argentino. está mal Después- parido, después Julio. tenés un Estado Eran interviniendo- delincuentes ¿por qué? Porque el Estado se lo permitió. Obvio. Esa es la discusión. El Estado de Decís vos de Macri. entrada, claro. Obvio. Bueno, Bueno, Pero, lo que pero, sea. bueno, Claro. pero ¿cómo reparar? La forma de reparar esto era hacer una UTE. Los 4.600, sí, los 4.600 cagados por Vicentín Sí. y el Estado. ¿Me entendés? Y ellos, en una sociedad, en una UTE, Unión Transitoria de Empresa, administrar la expropiación de Vicentín. Hmm. ¿eh? Y además de esa forma, fíjate vos, porque te vuelvo a decir, está cartelizado, no es, viola la propiedad privada, porque nos estafan como pueblo la señalera, estafan a la gente, porque no hay libre competencia. Entonces, el Estado ponía una pata en la comercialización de los granos y podía intervenir y regular el precio de los granos para que el beneficio de la riqueza que tiene el país, que es de todos los argentinos, ¿viste? Sí. De todos los argentinos, Entiendo. sirviera para el desarrollo de la Argentina. Sirviera. Entonces, te digo, la mala praxis del gobierno generó que pero ¿sabés Vicentín... qué, Julio? Lo que dice Javier es cuando se meten las manos porosas del político, porque vos, fíjate, yo estoy de acuerdo de si tiene que haber un Estado que regule. Lo que dice Milei es donde se mete el Estado, rompe todo. Eso es lo que dice, porque pasa por las manos porosas de los políticos. Es lo que quiere hacer, que tampoco... Una cosa es lo que dice que quiere hacer, otra cosa es lo que hace. Con YPF hizo un recalculando con Aerolíneas Argentinas cuando ve... Yo sí soy partidario que eso sí, Franco, entiendo que si vos ves que una empresa, no sé si estatal o público-privada, pero que da ganancia mixta, somos partidarios, nadie va a estar en contra de una empresa nacional que da ganancia o que brinda un buen servicio, me parece. Lo que él propone es directamente sacar esto anarcocapitalista que dice, y de sacar directamente el Estado, porque dice que donde se mete el Estado, desde afuera a los inversores les genera un miedo que dice, no, si está el Estado yo no me meto. Cuando en Estados Unidos, como bien vos decís, a uno de los primeros proteccionistas, porque hay mucho mito con esto de creer que tenía un conocido libertario y dice como en Estados Unidos. Le digo, ¿vos te crees que no se mete Estados Unidos en los juicios de monopolio, en los juicios de General Motors, en los juicios ¿Y ahora contra qué hizo? Microsoft? ¿Qué hizo? Digo, creer Cagó que... a todo el mundo.
están explotados todas las bolsas, con Día rojo. el Estado norteamericano subió las cosas. Y nosotros, para quedar bien con ellos, las queremos bajar. Porque en general todos los procesos, dirías de derecha, son que se plantean como alternativa al fracaso de la política en dar solución a los pueblos, que hay en Europa y todo. Son todos el gobierno nacionalista. Sí. Trump es un tipo que puede estar en desacuerdo, hay muchas cosas que están en desacuerdo, pero es un gobierno nacionalista. Pero el consumo interno que tiene Estados Unidos es un monstruo. Pero Iba a es caer. un gobierno nacionalista. Iba a caer. ¿Quién Por va a caer? el consumo interno de Estados Unidos Ah, y la bueno, economía y el sí. nivel de vida de los estadounidenses va a caer por los aranceles enormes que está implementando y la recesión mundial Tiene un que consumo puede interno. llegar a llevar estas medidas. Es Pero, lo que habla Adam. ¿sabes? No, el debate está en si Pero es lo que Milei, habla- si es lo que Milei habla- como un es perrito algo tan faldero básico- es positivo o es negativo. Es algo tan Mi básico tío decía como- que Perón decía, si Estados Unidos dice que nos va bien, yo giro el barco a 180 Pero grados. es algo tan básico como Esto la de división que de Estados trabajo de Adam Unidos- Smith. O sea, yendo a Adam Smith, las bases de la economía, habla de la división de trabajo, habla de que hay sectores que son en la producción de un lápiz que son buenos para el grafito, hay sectores Exacto. que son buenos para la madera. Entonces vos necesitas una división de trabajo Bueno, para pero Perón, tener ¿qué un mundo decía, más Franco? dinámico y poder Perón crecer decía, le más. vendemos Y el nosotros somos cuero. buenos para ser esclavos. Entonces, Bueno, Perón decía, le vendemos el cuero y compramos los zapatos. Claro. Ese es el debate. Es el decir, debate. tener una ¿y Argentina ahora que qué hicimos? produzca. ¿Qué hicimos? En lugar de regular los precios y todo, ¿qué hizo Milei? Abrió la importación de... Bueno, ahí está el Pero debate. porque Bueno, el pero, a modelo- ver, el modelo es va- distinto, chicos. Estamos hablando de un modelo productor contra un modelo de inversiones. Exacto, ese es el debate. Es el debate. Y bueno, ¿qué Pero es con el un dólar debate? pisado, que no le gusta que digan, un Y dólar planchado. sin industria no hay país, querido. ¿Quién da empleo? ¿Qué le responde? Coincido, pero de ¿Quién hecho da la empleo? industria este último año creció y en términos de No, exportación. no creció la industria. Bueno, está bien, señor, usted tiene un relato y después están los datos. Pero están los Los datos querido. son los Pará. que importan. Pero Pará. vos decís que vos No tengo los datos son objetivos. Lo que vos lo escuchás Los a datos son Adorni, objetivos, su opinión. Adorni mienten todo. Perdóname, los signos positivos de la macroeconomía están dados por 3 sectores. El petróleo son sectores primarios. El campo, ¿por qué? Porque el 2023 fue la sequía tremenda, se perdieron 20.000 millones de dólares. Entonces, ahora dio positivo eso. Y el litio y la minería. Son los 3 sectores que dan muy poca mano de obra, genera muy poca mano de obra. Y eso arrastran al resto de la industria, que todo está en caída, querido. Que también Julio lo tiene que hacer el desagregar los Estado, números. ¿eh? Tenés que desagregar los números. Obvio. No hablar en términos generales. ¿Usted cree entonces que hoy la cantidad de empleados es menor a la que había con Alberto por Fernández? supuesto. Bueno, está equivocado, porque de hecho el último informe del INDEC muestra que la cantidad de trabajadores activos es la más alta en la historia argentina y la cantidad de gente buscando trabajo también es la más alta en la historia argentina porque se cortaron con muchos curros de gente que vivía únicamente del Estado por ser amigo de los del poder. Por ejemplo, en Formosa tenías un sistema de pensiones que eran entregados a los amigos del poder para mantener una sociedad en base a subsidios, se podría Sí, decir, pero- pensiones de una manera ilegal. ¿Vos sabés cuántos chicos no pueden comer hoy? El 50% de los adolescentes están en situación de pobreza, sí. Está mucho más bajo que el 70% que dejó Alberto Fernández. Pero volvemos a blanco y negro. Igual, Julio, las cosas están mal. ¿A vos te parece que en Argentina tengas un 50% de pobres? Digo, las cosas están Pero mal. yo lo digo de Y antes. hay otro parate. punto. Pero pará. Yo no defiendo lo que desastre, estaba antes. Claro, un desastre. soy claramente crítico y te explicaba Un por desastre. qué acá los que dicen, los que plantean ser peronistas no son peronistas, no hacen peronistas. Claro. Y te lo planteé con Claro. dos cosas, con la independencia económica y con la soberanía política. Te lo podría hablar, por eso está mi ley. Bueno, si quieren Ahora- podemos hablar de los planes económicos de Perón que fracasaron todos. La salud. Bueno, ahí ya. Bueno, pero es momento. Vamos. ¿Pero Va- qué? vamos a hablar de los planes de Perón. Pero que pará, ¿le puedo hacer fracasaron. una pregunta antes? ¿Qué planes de Perón fracasaron, querido? El primer plan de Perón termina en un plan de El estabilización. plan quinquenal que- fue muy bueno. El plan quinquenal trajo a las Pero empresas. ¿saben por Los qué fue? liberales Pará. ¿Saben? Mira, la dependencia de Argentina. De hecho, hoy usted dijo que el salario real en 1975 fue el más alto en la historia En y historia la verdad es argentina. que a mí me genera cierta duda porque justo ese año la inflación fue del 330% por Sí, tener pero un fue sistema roto. fin del 74 fue el salario más alto de la historia. Hoy dijo Buscá 70. alguno. Bueno, 74, 75. Bueno, no sé. Ah, esa lo conoce Después, porque ¿sabes lo qué? vio. Lo Después, conoce ¿sabes porque qué? lo ¿Quién hizo vio. el desastre? El desastre vino
Rodrigo, Celestino Rodrigo, puesto por López Rega, Rodríguez. con el segundo de él, hizo el Rodrigazo, ahí explotó todo. ¿Y sabe quién era el segundo de él? Sin, que cuando vino la dictadura era la mano derecha de Martínez de O. Era un infiltrado. Desde en el un inicio gobierno estaba mal el peronista. plan peronista en su regreso No, al poder. querido, Sí, vos leíste sí, el de plan hecho, quinquenal. el plan el quinquenal. primer plan de estabilización falla y tienen que ir a un segundo plan de estabilización que se ve cortado por el fallecimiento de Perón en el medio del plan, lo que Pero hace el plan que caiga quinquenal, más mirá qué todavía la curioso, confianza. Julio, porque el plan quinquenal se parece un poco a lo que propone hoy Milei, no es tan loco. Si vos No, ves no el- propone planificar. Bueno, era ni que ahí. las empresas podían venir a invertir de afuera pero no con podía, pero no beneficio. con los rigui como es. Que, Ah, no, mirá, eso sí. escúchame, tengo un empresario amigo, porque los empresarios una cosa lo que dicen no, y otra cosa lo que te dicen en confianza. ¿Sabe que está viniendo? Chatarra. Por el rigui está entrando chatarra. Este amigo mío es empresario de astillero. El otro día lo llamo y ¿dónde está? No, estoy en Puerto Madryn. ¿Por qué? No, porque estamos escandalizados, porque están trayendo buques pesqueros y son todos chatarra, cuando la Argentina tiene una industria naval, no solo pública, sino privada, excepcional. Es una locura. Y es una ¿Cómo locura. Argentina no va a tener astillero que tenía astillero del Estado? ¿Te acordás? No, Un pero país además- tiene, fabricante- pero no están Pero además produciendo. los No, astilleros no, privados. Claro. Hay astillero privado excelente. Bueno, no pero ¿cómo solo se generó Loma Negra? Todo eso mucho, porque uno cree también que va a venir el privado a ver el gasoducto, si no te lo hace el Estado no te lo va a hacer nadie. María Julia Alzogaray, antes de privatizar, compró todos los dispositivos, los servidores nuevos, las cosas, y ella misma dijo, si yo no invertía, nadie iba a venir a, Es que a la comprar. obra pública todos creemos que es necesario, porque si no después quién hace el asfalto que está fuera de tu casa, ¿no? Mario. El tema No, es, no, lo eh, hicieron. Alzogaray. Milei dijo que lo tienen que hacer los vecinos. de hecho, Alzogaray con Pará, barra ahora. perdóname. Milei dijo que lo tienen que hacer los yo vecinos. soy Milei. La UCD. No, no, Claramente Milei. soy Milei, defiendo un Pero vos modelo estás de país. defendiendo a Milei, No, yo te digo Milei, Milei. Milei defiende la iniciativa privada No, no, pero hecho Público a la privada lo chilena. propuso Macri y nombrame un caso de público privado que haya funcionado. En Argentina ninguno porque nunca se llevó a cabo, pero vos tenés Chile, que es un país mucho más ejemplar en Chile esta es una iniciativa. sociedad quebrada. ¿Fuiste a Chile? Claro. Es una sociedad Si quieren quebrada. hablamos de Chile. No, Yo, no. yo soy hijo de una madre Bueno, chilena y he visitado el pueblo y tengo la familia, verdad, tengo un tío bien. que es En empresario. Chile, Conozco Chile, ¿eh? la mitad Así de que la si quieren población- hablamos. La mitad de Chile también conozco. Bueno, y está lo he bien. estudiado. Y he recorrido desde Iquique, no más de Iquique, desde, ¿cómo es? Frente a Tacna. Hasta eh, Chiloé, conozco. Frente a Tacna, ¿cómo se llama? Ahí donde hicieron la guerra con los peruanos. Buscalo. La ciudad que está frente a Tacna. Tacna es Perú y Igual hay una división en Chile de clases Arica, sociales muy Arica, grande. perdón, Arica. Y también Este, hay una recuperación. hasta Puerto William, mirá. Puerto William está ahí frente a Ushuaia. Así que conozco bien Chile y conozco la sociedad chilena, porque ahí nunca pasó el peronismo, nunca hubo un gobierno que dignificara al conjunto de la gente. Y hoy el sentimiento patriótico de nuestro pueblo, nuestro país, con el nivel de pobreza que tenemos hoy, no puede salir a la calle. Y acá, sin embargo, el pueblo argentino sigue teniendo una espiritualidad y una dignidad Sí, claro, que viene de la formación que generó el peronismo. Entonces, es cierto. vos, tiran una manta, te venden cualquier cosa, te venden en las paradas de colectivo bolsita, pañuelito, lo que sea, porque tiene dignidad y quieren vivir del salario. ¿Entendés? Y hay una minoría pero si el 10% de los pobres de Argentina salieran a robar ¿saben qué? No pueden salir a la calle. No pueden salir a la calle. ¿Y vos qué le respondes, Julio, a la gente o a los liberales que ahora están como más envalentonados, que sostienen que el peronismo fue lo peor que les pasó a la Los gorilas, mirá cómo será la cosa. Que un poco Milei dice que la democracia, porque Milei que gobierna como un monarca, que él no dijo, porque por lo menos Macri decía 70 años y se refería al peronismo. Milei dice 100 años, quiere ir antes de la ley Sáenz Peña, Claro. la ley de voto universal. No sabés que la ley Sáenz Peña, ¿no? Bueno, Milei cuando habla 100 años atrás, quiere ir antes, cuando solo votaban los ricos, y no el pueblo, porque el pueblo... Bueno, igual gobernando por decreto está haciendo más o ¿Y menos vos eso. qué crees ¿Y que, por qué quería eso? Claro. Ah, sí. qué crees que le pasó a la gente? ¿Por qué lo votaron? Porque un poco... Porque están hastiados de la política, el fracaso de la política, querido. Entonces la gente, y sigue votando. Hoy, vos preguntás a la gente,
Y cuando te dicen, no, yo sigo esperando, estoy mal, pero sigo esperando. ¿Por qué? Porque la alternativa ve que Cristina y no quiere volver para atrás. Así que, si hasta que no aparezca una alternativa de un proyecto nacional donde plantee el desarrollo del país, fíjate que lo único que hace Milei es hablar de macroeconomía. Después es mágico. La industria se va a Pero jugátela, desarrollar Julio, sola. jugátela. Julio. Decime, ¿quién decís que representa ese pensamiento? Guillermo Hoy Moreno, nadie. ¿quién? Hoy nadie. Nadie, Hoy no puedo decir nadie. Bueno, pero hay que. Pero siempre sale. Los pueblos no Sí, se la suicidan. política. Siempre encuentran su Pero antes camino. había, Julio, recambio generacional en política, porque hoy no se ve, hoy coincido lo que decís vos, son siempre los mismos. Vos mirás el Congreso, No te mirás esta creas, serie no y te decís, creas. Fíjate, al contrario, la decadencia, si vos ves el Congreso, la decadencia de la dirigencia política es atroz. Totalmente. Si vos escuchás los debates en el Congreso, O sea que yo tengo otra teoría, Julio. Yo creo que siempre hubo, que siempre lo cuento acá, Bordeber, Lisandro dice mataba, pero creo que hoy se sabe por esto. Pero siempre hubo también. No, me pero parece. boludo, ayer Igual, yo yo lo te digo, escuché. yo te digo, hay un ¿Te acordás del bloque. Dipotrucho, Julio? No Yo- te voy a contar a vos. Yo te de los digo, 90. bueno, eso conviene, bueno, Eh, pero metieron un tipo trucho. Eso para no es tener nada, quórum. chicos. Ahora se sabe, Hemos tenido peores casos. Eso Pero- es pero yo te digo una chupateta, cosa. No lo ataquen Yo te digo tanto, una chupa. cosa, vos ves algunos Hoy se sabe bloques, por grado. vos ves algunos interbloques y parece la selección nacional al lado del resto. Ok. Sí. Vos ves el bloque, por ejemplo, el que está Monzó, Pichetto, Sí. son todos tipos que, la mayoría, ¿viste? Son todos tipos que pueden sostener, esté o no de acuerdo con las ideas. Pero después lo demás es un Es lo que mamarracho viene, total. Julio. Son diputados TikToker, van con el Pero antes no megáfono, sucedía esto, buscan. Julio. No, tenía más nivel, ¿viste? El Congreso tenía más nivel. Y Yo- otro debate. Es que Pero se tipo, están Igual cooptando, lo solucionaron los temas de los se argentinos. están cooptando la lista con Porque, gente. ¿sabes qué pasa? Porque acá hay un hilo conductor. Desde la vuelta a la democracia, desde todo fue mágico. Pero no hubo nunca una política auténticamente nacional. Solamente vos podés resaltar los primeros 4 años de Kirchner, que un país que había estallado. Escúchame, vos en el 2001, yo en marzo leía, porque estaba en internet ya, leía qué se pensaba de Caballo. Todos los diarios de Financial Times, todo, decían desde marzo del 2001 que la Argentina estaba en cesación de pago. Default. Y sin embargo, con eso consiguieron 2 curros más, el megacanje y el blindaje. Sí, bueno, así lo pagaron. Así ¿Eh? lo pagaron, así lo pagaron. Bueno, terminó, explotó todo. Sí lo pagamos. Pero, Sí. pero se veía que iba a ser un derrotero terrible, ¿viste? Terrible. Pues- Cuando fue de Menem la Sí. convertibilidad, y la convertibilidad era una herramienta económica y ¿viste? Me acuerdo, ganó de la Rúa y Moyano dijo un día, el gobierno tiene que salir de la convertibilidad, o sale ordenadamente o nos saque el mercado. Lo mataron a Moyano. ¿Quién lo sacó? El mercado, con un estallido que dejó el tendal en la Argentina. Después vino Lavagna con Duhalde, emprolijó las cosas. y con Kirchner, Expropiaron ahorros y en el con medio. Kirchner. La especificación. La especificación de los ingresos, de los ahorros de los trabajadores. Pero- Hubo una expropiación muy fuerte de ese pueblo. Pero querido, fue el que hizo el corralito, lo hizo Cavallo, querido, diciembre del 2001. ¿No te enteraste? Obvio, sí, no se podían El sacar mejor los ministro de ingresos, Economía pero según mi después, ley. después ¿Eh? cua- El mejor El ministro de mejor Economía. ministro de Pato, Economía. Pato, vos tenías dólares cuando los fuiste a buscar, ¿estaban? No, yo estoy de acuerdo. Bueno, No, por eso, claro, pero porque yo a eso me alguien tenía refiero. que- alguien- Bueno, Ahora, el y me tema es el parece siguiente, injusto Julio. porque encima se lo especificaron Pero también- a un valor menor al del mercado. Pero ¿y cuál era la alternativa? No había un peso del Banco Central. ¿Sabés qué? Bueno, entonces Milei tenía que expropiarle los ahorros a todos los Pará, argentinos pará. hace un año y medio. ¿Están Pará, diciendo escuchá. eso? No, se están deudando. ¿Eh? Se están No, deudando. no, No se están deudando. Para no hacer eso, ahora se están deudando, pero en el año y medio no se deudó. Ahora Fue la un año- pregunta. no, pero un se año y endeudó. medio. La deuda Tuvo el interna, blanqueo, querido, no, la tuvo el emisión- blanqueo. La emisión, de acuerdo a la opinión de Milei, es el diablo. Y No. hubo más emisión en un año de Milei Pero que en si los la años de emisión Fernández. estaba Tiró con el generada desde blanqueo, antes, Julio. desde Con las el LELIX blanqueo y las tiró, con el LELAX. blanqueo tiró 10 meses. Las LELIX y las LEVAX son emisiones futuras y tenías 3 pasivos remunerados de eso. Entonces ahí está la emisión, no la hizo Milei.
No, lo hizo Milei, querido. No lo hizo ¿Cómo no? Milei, estaba pactada de antes. Es tan simple como eso. Es, a ver, te prometo un título de pago de acá a medio año en el que te voy a triplicar la guita que me pones, porque te doy una tasa de interés del 135% nominal anual. Y bueno, en medio año la gente va a ir a buscar su guita. Como no tenés los pesos, tenés que emitirlos y dárselos. ¿O qué? No se los damos. Sí, sí. Avanzamos de vuelta contra la propiedad privada y que nadie invierta un mango en Argentina porque Pero es un pará, país que pará. simplemente Pará, avanza los derechos individuales. ¿Quiénes se beneficiaron de eso? Pues la gente no. La gente se cagó de hambre. Se beneficiaron los grupos concentrados, querido. Que es como se beneficiaron. Cuando Cristina hace. ¿Y cuál era su solución entonces? Cuando hace el ¿Cuál era dólar su futuro, solución? que es una medida económica, por eso no la condenaron, dólar futuro, que es un disparate, porque era también bicicletear para llegar al fin de su mandato. Después nunca publicaron lo que compraron el dólar futuro. Vino Macri y devaluó 40%. ¿Por qué no mostraron quiénes se beneficiaron? O te beneficiaste vos, No, tu mamá. eso. Se Hoy beneficiaron tiene el rubio. dólar Banco Siempre Nación, lo Julio, juro. lo tiene a 1.000 pesos el dólar Banco Nación. Claro. Los importadores acceden, digo, algo pasa ahí. Ahora, la pregunta es la siguiente, Bueno, Julio. pero- Si vos soy, yo banco el proteccionismo de decir, bueno, necesitamos un país que produzca y demás. Ahora, vayamos a la realidad. Esto vos no lo vas a producir en Argentina. Vos hoy un auto eléctrico, hay cosas que hay que ser realistas. Uno tiene que decir, bueno, ya está. Lo que no se hizo hasta ahora, no se va a poder. Vos hoy no podés competir con China en lo que es un monstruo que está produciendo bueno y barato. Tenés que limitarte a las cosas que No, pero vos sí ¿sabes? podés Yo te competir. explico, mira, te lo explico Porque si porque no nos quedamos con una te lo cerradura del explico, medioevo. porque yo lo discutí, y no con este gobierno, ya de antes, lo estoy planteando. Que tiene que haber promoción industrial en áreas estratégicas del país es fundamental, porque si no nos roban la Patagonia. Israel, los chilenos, quien sea, nos roban la Patagonia. Por eso ya tenés que enterarte que hay fuerza operando ahí en nuestra Patagonia. Pero la promoción industrial en Tierra del Fuego es un desastre. Pero como todas las cosas que hace Milei, usa los desastres para eliminarlo. ¿Me entendés? Porque vos qué haces con las cosas que andan mal. Decís, ¿valen o no valen? Valen, bueno, yo cambio. Esto estuvo mal manejado hasta ahora, yo lo voy a manejar como debe ser. Claro, Ese es el es un buen problema. presidente. Ese es el problema. Entonces, un buen presidente haría eso. La promoción industrial sí tiene que seguir en el sur. Pero hay cosas que podemos producir nosotros. Lo más difícil es el chip. Claro. Después, todo lo demás que tiene el teléfono, lo podemos producir acá. Y está dicho. A un Y precio mayor que el internacional. No como es. A un precio mayor, con un costo mayor al No. internacional, sí. No, hay determinados. Sí, sí. ¿Vos Estás creés? diciendo que podemos competir con obviamente. Apple de Estados Unidos. Es una Mayor locura. con Nosotros un no podemos dólar. competir en tecnología. Mayor con un dólar que está planchado, que es un dólar irracional, y que tenemos un ministro de Economía que ya lo hizo echar el fondo con Macri, porque hizo lo mismo que esto. Y que No, no toda- es lo mismo porque acá hay superávit fiscal. O sea, ya desde las bases son distintas. Espera, fiscal ficticio. Bueno, está Superávit bien. fiscal Seguí con tu ficticio. relato, está bien. No, no, Los datos bueno, marcan algo Yo distinto. te doy, pero yo te doy información, ¿viste? Información- No sé dónde la sacamos. Información Vos- tuya. a vos te la Está da montada en Dorni. un relato de que no te gusta un gobierno Pero a que le vos viene te la saliendo da las cosas Dorni, bien. querido. A mí no me la da Dorni. Ah, no, a mí me ¿quién te la da? realidad. A mí Pero me la da la realidad. realidad, ¿de dónde? Yo me voy a informar. Pero Bueno, andá a está bien. recorrer los barrios. Cerremos el INDEC, cerremos todas las universidades que no se estudie economía. Que no saquemos econometristas, que midan la realidad. Porque para eso está el econometrista, para medir Pero- la realidad y que no venga un señor Pero que dé una perdón, opinión personal si es por mi y que ley, termine comprando no hay con universidad en la palabras lindas. Argentina. O no sabe que está ahogada. No, su pero universidad, de hecho, hablan de que Milei quiere cerrar las universidades. Pero están Es la ahogadas persona las que estos últimos universidades. años más defendió la universidad, que era una caja del radicalismo. Y lo sigue siendo. Y hoy lo puede ver con Lula primero en la lista de evolución radical. Es una caja y, qué una quiere cantera que del sea? radicalismo. Que No, quiera hay que, una hay, caja que de llevar, hay que libertarios. llevar una reforma a la universidad, como por ejemplo un sistema de voucher. Es una de las tantas soluciones Pero que voucher puede privatizás existir. la No, no universidad. privatizás porque estás financiando a la demanda en vez de a la oferta. Entonces la oferta se tiene que esforzar por dar un mejor servicio. Y si no se esfuerza por dar No, un mejor voucher, servicio, querido, vos con tu es voucher vas y lo tenés pones la en otro lado. privada. Tenés las privadas. Yo te puedo decir, vos podés cuestionar. Eso me está dando la razón a mí. Lo que digo, la universidad debe ser pública. Lo hizo Perón en el 49, antes no era pública. Que Y tiene que ser usada No lo hizo estratégicamente. Cristina. No lo había hecho Cristina. Que Vos viste hacen que ella dice que universidades hicieron ellos.
¿Qué hacen universidades privadas? Está bueno que exista. Si vos decís que es una caja del radicalismo, tenés que modificar el funcionamiento, pero no privatizándola con los vouchers. Pero nadie la privatizó, la universidad. Con los vouchers la privatizaste, querido. No, a ver, si le estoy dando el financiamiento a la demanda, le estoy dando el financiamiento al pibe, no se la puede pagar, no la estoy, está privatizada según tus términos, pero en el costo del bolsillo para el estudiante es cero. ¿Sabés lo que quiso hacer Milei? Hacer vouchers judiciales. Yo decía, ¿qué quiere decir? Vouchers judiciales. Hablaba con el secretario de Justicia y me decía, no, eso no puedo entender, que la justicia tiene que ser financiada con el Tesoro. Y después vi lo que dijo, ¿viste? Estranguló el presupuesto, hoy la justicia se viene abajo, tenemos cosas, y entonces decía, no, que se financie sola. ¿Cómo? Pero que como el ticket canasta de los 90, te pagaban con ticket canasta. Ticket restaurant. Que iba, claro, ibas y cambiaba. Claro. No, Entonces, hiper nulo. ¿sabes el problema con Milei? Primero que no hay ningún país que sea anarcocapitalista como Milei, ¿viste? No existe en el mundo. Hay países más libres que viven mejor, eso sí. No hay países. Hay países más libres que viven mejor. anarcocapitalistas. No, eso estamos de acuerdo. Bueno, pero es una no, utopía. Porque acá, espérate, te vuelvo a repetir. Vos me parece que no escuchaste toda la verdad. Todo lo que dije al No, parece que la verdad es la que dice el peronismo, siempre. No, y el peronismo, bueno, bueno, es raro. acá falta peronismo. No, Los que acá han no gobernado falta. no han hecho peronismo, no. No han hecho peronismo, te lo expliqué. Vos no escuchaste lo que hablé al principio. Entonces, vos que sos joven, Yo nunca adjudiqué vos alguna que de sos sus joven, ideas tenés a los que abrir gobiernos los anteriores. oídos. Tenés que abrir los oídos. No hablar con consigna. Tenés que abrir los No, oídos. yo no hablo con Vos mismo, Franco, no seguir disculpa. Adorni. Vos, Franco, disculpa, vos también salió acá el tema en una de las charlas que estás en contra del monotributista. Que un poco la figura de monotributista no está buena y que un poco gracias a Perón también es que está el aguinaldo, las relaciones de Bueno, dependencia vamos laboral, a ver la responsabilidad cómo, laboral. o sea, el vacaciones aguinaldo pagadas, es digo. algo medio contradictorio porque la empresa cuando hace su presupuesto anual sabe que tiene que pagar un sueldo extra, entonces bueno, Eso es lo que sostuvo. asigna 12 sueldos, le saca un porcentaje a cada mes y te tira un Pero sueldo estar en extra. contra de las indemnizaciones, de una protección para el Estoy en trabajador, digo. pero a ver, estar en contra de las indemnizaciones es algo lógico en un país en el que vos no podés contratar empleo genuino de manera privada y hacer crecer tu empresa, porque a la primera que es que tu empresa no puede progresar y cuando lo querés echar tenés que pagar una indemnización Escuchame millonaria, una cosa, pará. genera que vos Me das primero cuenta que hablas de la antes- teoría. Vos sabés que el nivel de rentabilidad de empresas en la Argentina decuplica 10 veces más o 15 veces más de esas mismas empresas en otros lugares del mundo. cuando hablo de empresa puede ser tanto de empresas Pará, grandes como pará. empresas Pero chicas. no, pero vos, vos hoy tenés hablaste- vos hoy tenés que en las pymes, que son la mayor fuente de trabajo y son lo que a todos nos gusta, ¿no? Que vos ¿Cuántas puedas pymes tener tu cerraron el año pasado? que vos puedas tener tu emprendimiento y ¿Cuántas contratar pymes gente. cerraron ¿A quién el año me dejás pasado? terminar la idea? ¿Cuántas pymes Me- cerraron el año pasado? No Con está la el número- política de Milei. no está el número oficial, pero tenés el dato del empleo que está más alto que en diciembre de 2023. Es un dato del INDEC. Así que si ya me vas a decir que no voy a entrar en esa discusión porque es innecesaria. Estábamos hablando del empleo informal y las indemnizaciones. A todos nos gustaría, o al menos el que tiene alma de emprender, tener una pyme y darle laburo a la gente, ¿no? Emprender honestamente, porque no te creas que el empresario todo es bueno y que va No, claro, Pato, un poco- pero estoy esa es la estoy hablando discusión. El de empresario hay que también estoy hablando de encarrilarlo. un comercio que podés poner vos, Te estoy diciendo, una pyme que podés poner ¿sabés vos. que el nivel de ¿Querés- ganancia de las empresas en la Argentina decuplica lo que gana esa misma empresa en los países centrales? La ganancia te estoy diciendo. Pero yo estoy ahora en este ¿A vos momento te estoy hablando parece que es en este lógico? momento estoy hablando A de vos, las pymes. pará, En a este vos- momento estoy hablando bueno, de las pero yo pymes. te estoy hablando de el otro, tema de las de la empresas. ganancia. Bueno, Vos pero hablas todo lo hablemos que de las querías. pymes. Hablemos de las Pero pymes. pero la que se lleva la parte de León acá son las grandes empresas. Es decir, para vos, ¿no sería lógico que las empresas en los países centrales ganen lo mismo que ganan en los países periféricos? No le voy a creer un dato a alguien que no cree los No, datos pero es que un doy yo. hecho igual. Bueno, Se no asustan. estudiá. No lo tengo. Vos estudiá. No, No, pero lo escuchá, que te dice Adorni. Franquito, se asustan que van a pagar las remeras $16 en Estados Unidos y acá cuánto las pagamos. Esto es un hecho. Hace rato que la venimos pagando. Pero eso está enganchado porque está carterizado, como muy bien dijiste. Claro. Pero entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del gobierno o del empresario? Es del gobierno que no... Obvio, y, es bueno, regla de juego. y bueno, vos ponés dos empresas, un oligopolio. Ahora creo que Telecom va a comprar Telefónica, Clarín va a comprar, que creo que Milei lo cortó, no sé en qué anda eso.
pero la culpa es del Estado más que de la empresa. Y de las políticas nacionalistas Pero que pará. no permiten una competencia. Perdóname. No, real. pero No, vos podés querido. dejar que el Estado. ¿Cómo la participe. competencia? Si vos no tenés una ley antimonopolio, ¿qué política Bueno, ahí, nacionalista? claro. ¿Eh? Claro. ¿Por qué no hay ley? ¿Por qué lo primero que hizo mi ley es sacar una ley antimonopolio? Exacto. Porque dicen que el mercado se regula solo. No sé cómo es que se ¿Dónde, regula querido? solo. ¿En qué lugar del Claro. mundo se regula el Ahí mercado, está. querido? ¿En Julio. qué lugar del mundo se regula el mercado? Ya sé que te tengo que liberar, que ya se va a ir con la familia, pero antes de que te vaya, te quiero preguntar. Sí. Te vi una semana media heavy, paro, movilización. ¿Por qué sentís que hoy, si lo sentís así, la sociedad le está demandando mayor presencia a la CGT en la calle, si es necesario, o crees que es Yo creo que no es la mito sociedad. urbano? Mira, yo te digo, volvemos a ver lo mismo. La falta de alternativa. El año pasado, cuando Milei agrega a toda la sociedad con el 70-23, con el decreto, con el decreto. la CGT salió a la calle. Dice, ¿cómo? Recién salen, pero salió a la calle la CGT porque fue agredida, no la CGT, sino los trabajadores. Fueron agredidos por un decreto, un DNU, que no es democrático, ¿no? Ujú. Y ahí salió. Después continuó, en enero siguió con el mismo tema, hizo la movilización, después vino lo de la primera vez que hubo un contenido en las marchas de las mujeres, ¿viste? Contenido reivindicativo, ¿viste? Después vino el tema de las universidades, primero el 24 de marzo, las universidades, después el 24 de marzo, Correcto. después vino el paro nacional, ¿entendés? El resultado de eso es que, porque con toda la propaganda oficial, ¿qué generaron? Que la gente, victimizarlo a cosas, pero no quedaba otra que defender. La política se borró de todo. Cuando tenía que poner un freno a cosas, la compraron, porque es casta y todo, pero Milei usa la Banesco en el Congreso, usa Epa. la Banesco. Epa. No es muy Qué denuncia ético. esa. No es muy ético. Y entonces la secretaria dijo, no, vamos. Yo te digo, yo hice 26 Bueno, en paros. este país hay tanta cosa. El que año son pasado- éticas. Dale, la triple A. el año era ética pasado- la triple A, dale. La triple era los milicos, querido. La triple era los milicos. Bueno, perdón, ¿quién la Eran creó? los milicos. ¿En qué año fue creada? ¿En qué año fue utilizada? Dale, en No, este país hay y tantas fue cosas que no son utilizada para éticas. Que me vengan Bueno, a hablar hablar. en el aire. En ese Te sentido, puedo decir, no voy a querido, discutir con Julio. ¿cómo? Y desaparecieron el 24 de marzo. No, pasaron a integrar los grupos tarea, querido. Obvio, fue una ¿Cómo actividad que. obvio? No, no le voy a enseñar a Julio Piumato de ese ¿Cómo tema. obvio? No sé No, si no. sabes con quién estás ¿De qué hablando. No, estás vos hablando? dijiste que el 24 de marzo se continuaron lo las sabe, lo prácticas conoce muy que bien. venían haciendo los milicos. Eso fue lo que dijiste, por eso te dije obvio. No te entendí, perdón. No. Las tres hablaste vos. Era una fuerza parapolicial. Cuando se produjo el golpe, no fueron disueltas. Pero tenés mucho a hablar. Acá hubo dos realidades, 73-76. Por un lado, fue infiltrado las organizaciones armadas y lo que eran los grupos gozosos, confrontando, y la sensación que tenía toda la gente que era la violencia política. Y por abajo, las fuerzas económicas boicoteando el plan de Perón. Está todo. Mirá, El plan de Perón se boicoteó, sobre. No lo vas a convencer. pero no vamos a hacer 2 Julio, minutos. igual, Bueno, esa es mi jurídicamente- tesis. Vos que haces el facilismo, No, pero pareces el plan Adorno. de No, no voy a Perón no discutir con tenía. eso, es un El plan de prócer. Perón no Vale, tenía. Julio es un pareces- prócer, no, es vale, un prócer. y El plan después- de Perón no tenía ningún sustento económico en el ¿Qué quiero 73. decir? ¿Qué Mirá, corte te pareció? Es lo que vimos ejemplar? estos ¿Qué últimos corte te Mirá, pareció 70 ejemplar? años. escúchame, yo con el sueldo de pinche tribunales, nosotros salíamos en el 73, íbamos a comer a churrasquita en la calle Correa. Claro. De Sí, pinche. sí. De pinche. Pinche. De pinche. Otra realidad. De pinche. Pero iban de traje también, era otro mundo. Bueno, ahí tenías que ir de traje, era un forma de Claro, trabajo. cambió, traje. cambió. Cambió eso. Pero lo que te quiero decir, entonces, la fuerza, el boicot fue económico. El boicot fue totalmente económico. Viene el golpe y todas esas fuerzas paramilitares se van. Lo mismo dicen ahora, porque también la política de derechos humanos en estos años de hasta ahora fue incorrecta, porque se desagregó lo que fue realmente
el terrorismo de Estado, poniendo como héroe y víctima a los que dieron su vida, que integraban una minoría, las organizaciones armadas. Pero te vuelvo a decir, lo dije antes, la orden de batalla de Viola, del general Viola, escrito, la orden a toda la Fuerza Armada del Estado Mayor Conjunto, era el terrorismo de Estado contra el movimiento obrero para garantizar, y nosotros no íbamos a trabajar con armados, íbamos a defender nuestros derechos, y secuestraron secretarios generales, secuestraron comisiones internas enteras. Por eso la mayoría de los desaparecidos fue gente del trabajo, delegados, comisiones internas, comisiones directivas. ¿Qué te genera ver a Bussi, al hijo de Bussi con Milei? Bueno, ahora no está, después se apartó de la lista. Pero es lo mismo, en todo es lo mismo, ¿viste? Pero por eso, lo que yo digo ahora, fíjate vos, yo el 24 de marzo decía, criticando como lo dije siempre antes, no poder reivindicar los derechos humanos, primero negando que el terrorismo de Estado fue contra los trabajadores. Acá se olvida, cuando habla del 24 de marzo, la mayoría, ¿viste?, olvida que se derrocó un gobierno constitucional, estaba libremente elegido. Después inventa Milei golpe de Estado sobre represiones armadas, y podemos hablar de otro día de ese tema. Ahí derrocaron a 5 años presa tuvo Isabel Perón por la dictadura, vejada, la vio toda con una dignidad digna de ejemplo. Nadie habla, 24 de marzo y nadie habla, y la reivindica a Isabel, nadie habla. Bueno, Parece Villarroel, que, ¿no? Villarroel la fue a ver. Sí, pero Villarroel ¿viste? reivindica a Isabel y a los que la voltearon. A los dos. Es insólito. Puso el gusto, No, sí. no eligió la. Pero ¿sabes en qué se basa eso? El negacionismo. Le contesta a la falsa historia, con otra falsa historia. Mirá vos, eso da para Porque el un- terrorismo de Estado, que me explique los miles de trabajadores desaparecidos, si eran de las organizaciones guerrilleras, que me lo explique. Ahora, antes hicieron disparate por esa visión parcial de los derechos humanos, que yo siempre critiqué, y soy secretario de Derechos Humanos de la CGT, Sí, claro. desde el 2004. ¿Por qué? Porque fíjate vos que a los que tomaron el regimiento de Formosa los indemnizaron, a los familiares de los guerrilleros. Y a los Colimba que murieron no le dieron un mango, Nada. a los familiares de los Colimba, que murieron defendiendo la patria. Ni ¿viste? perdón le pidieron. Entonces hay un montón de cosas que están mal, pero esto no justifica decir que los que hicieron el terrorismo de Estado fueron héroes. Totalmente. Nada que ver. Julio, pará antes de que Pero ya te vuelvo a decir, le da pie la desvirtuación de la historia que hicieron el kirchnerismo Claro. y muchas Sí, organizaciones de y derechos lo humanos. trasladan a una generación que no lo vivió, eso es Obvio. curioso. Por Yo eso creo hacen que cargo. a lo que me refería que no era ético todo ese clima que hubo hasta previo de la dictadura, y que las atrocidades que se cometieron en la dictadura no comenzaron el 24 de... No, es un Sí. hecho. Sí, No, claro. Una política sistemática de exterminio comenzó el 24 de marzo. Se, querido. se profundizaron, obviamente. No. No, pero López Una- Rega, bueno, López Rega. Pero López Rega, ¿quién lo saca del país a López Rega? ¿Quién lo saca a López Rega del país? El pueblo, los trabajadores, fuimos a la Plaza de Mayo y lo hicimos renunciar. ¿Y quién lo protege y lo saca del país? La Fuerza Armada. La Fuerza Armada. ¿Qué corte suprema te gustó más? ¿Cuál decís que fue un ejemplar? ¿La de Y Argibay y la de.? la mejor Corte Suprema fue la de Perón. Ok, Sí, Versailles presidente. ok. Fue una buena Corte Suprema al principio, la de Alfonsín, con Carrió, que era gorila, antitrabajador, pero era un señor, y era Ok. un jurista, y era Corte Independiente. Cuando Carrió renuncia y la Corte, con la mayoría, empieza a tener fallos contra Alfonsín, Alfonsín plantea ampliar la Corte Suprema. Está bien. Para mí la Corte tiene que ser de 5 miembros. Y la primera Corte de Kirchner también fue buena. Bueno, También fue buena. Y además el kirchnerismo tuvo mérito, fue perdido, de reducir a 9 miembros, a 5 miembros la Corte. y no. Era de 9. Ellos podían haber seguido y nombraban 2 jueces más. Y sin embargo, la bajaron a 5. Si vos ves
la exposición de motivos que Cristina, la senadora, hizo. Sí. De Cristina, la firmo, la tengo como fundamento, porque dice todo lo que yo pienso, que además demostraba que no tenía sentido que fuera nada más de 5 miembros, ¿entendés? Y bueno, después, y además, en el 2007, vos veías la campaña del kirchnerismo por Cristina, y el punto más arriba decía una corte independiente. Y era verdad. Cuando después terminó con el lawfare, ¿viste? ¿Ficha limpia sí o no? Ya tenés que ir. Sí, pero para todo. Ahí para está todo. Okay. El amigo Milei, que Ritondo, todos esos. A Ritondo, si lo investigaran en serio. Pero vos no tenés 70 departamentos, Julio, cualquiera. No, no dejate tengo, joder. no tengo. Pero por favor, Julio, te quiero agradecer. Vamos a hacer otro programa para hablar todo el tema de derechos humanos y dictadura en Argentina. Sí, Pero ¿sabes lo que pasa? Sí, claro. El problema que esto degenera en lo mismo, porque ya el tema anticasta, la casta económica, ¿a quién banca? Lo banca Milei, está clarito. Pero en la forma discursiva, el deterioro siempre tarda en producir. Y si aparece una alternativa seria, Gana. rápidamente. No llega, me parece, la alternativa no está para esta elección de medio tiempo. Gracias, Julio. Abrazo. Gente- Gracias a ustedes, perdón. No, por favor. Te vamos a invitar de vuelta, vamos a hacer otro programa de derechos humanos. Pero ahí me vengo con todas las cifras para ver. Sí, Dale, claro. dale. Señores, muchísimas gracias. Nos encontramos el día mes que viene en otro HDP. Mil gracias por estar, Gracias. Gracias a todos.